¿Qué tal a todos? Buenas noches. Con este video iniciamos nuestra serie de clases vía YouTube con respecto al modelo de Aprende en Casa y educación a distancia que este año estaremos llevando durante la época de la pandemia. Buenas noches a todos jóvenes. Como ya me presenté con algunos de ustedes en las primeras sesiones de Zoom y algunos contactos que hemos tenido, mi nombre es Jesús Quinto, soy profesor de sociales y en el caso de ustedes trabajaremos la asignatura de historia para segundo año. Bueno, jóvenes, un placer trabajar con ustedes durante este ciclo escolar, que si bien será un ciclo un tanto distinto para el trabajo que estaban acostumbrados a llevar desde primaria y parte del año pasado, pero de una otra forma ya más o menos tienen cierta idea o cierto conocimiento del trabajo a distancia a raíz de lo que tuvieron que trabajar el año pasado. Y bueno, este ciclo escolar 2020-2021 iniciamos la asignatura de historia con algunos contenidos importantes. Ya tuvimos algunos primeros acercamientos con algunas actividades de Classroom que me han hecho llegar en las semanas anteriores. Y por semana, debido a las algunas dificultades que tienen algunos para conectarse, también estaremos trabajando vía YouTube. Bueno, entonces, el tema del día de hoy, literalmente, algo que estuvieron un poquito viendo con algunas otras clases, es la importancia de la historia. Es decir, por qué enseñar historia o, en su defecto, por qué tenemos que aprender historia o por qué llevamos historia como a materia, como asignatura en nuestra formación académica. La razón fundamental precisamente es esa. ¿Y a mí para qué me sirve la historia? Justamente para eso mismo, para no hacer ese tipo de preguntas de ¿para qué me sirve la historia? ¿Por qué? Porque literalmente la historia es la materia más importante de todas las demás, es decir, es la madre de todas las demás materias. Todas las demás son sus hijas o secundarias materias y demás, ¿no? Vienen siendo resultados de la historia como tal, es decir, son materias de segunda, tercera o cuarta importancia después de la historia. ¿Por qué? Porque literalmente la historia es aquella ciencia, es decir, es una ciencia que como tal está hecha por el ser humano y es la que da fe de todas las demás asignaturas que existen. Es decir, ninguna de las demás asignaturas o materias podría existir si no existiera la historia. Por eso se derivan o son hijas de la historia misma. ¿Por qué? Porque la historia narra los acontecimientos que ha hecho el hombre, narra los acontecimientos importantes y relevantes en cada época que el hombre ha pisado la tierra. Y como tal, geografía, español, matemáticas, química, si las entendemos, ¿quién las hizo? El hombre mismo. Y entonces, ¿cuál es la asignatura que estudia los hechos que crea el hombre? Pues la historia. Es decir, si no tuviéramos historia, las demás en automático no podrían existir, porque no habría forma de cómo validar su existencia si no existiera la historia. Por ello mismo, la asignatura que estamos analizando, esa es la importancia de la historia. Primer punto importante, es la madre y la más importante de todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque te da conocimiento, te da cultura, te da vocabulario, te da una argumentación más allá de las demás materias. Es decir, quien conoce historia como tal, por default, debe de conocer español, de química, de física, de matemáticas, porque la historia, como mencioné hace algunos instantes, narra todo lo que ha creado el ser humano, todas las manifestaciones sociales, todo lo que el hombre se ha dignado a crear, a hacer, a realizar, es historia. Es decir, no te levantas hoy en la mañana con ganas de querer hacer matemáticas, hacer algo de química, algo de pintura. Tienes que tener una necesidad en el momento que obliga a esto como tal, ¿no? Y precisamente estas necesidades son las que narra el ser humano en la historia. Pero para entender un poquito entonces qué es la historia como tal, primero, la historia es una ciencia, es decir, como tal no es un pasatiempo, no es un hobby, no es algo para pasar el rato, nada más, no. Como tal, si es la madre de todas las demás materias o la madre de todas las demás ciencias, entonces tiene que tener algunas características muy importantes. Primero, la definición que tenemos de la historia es la ciencia que estudia el pasado. Por años nada más pensábamos que era esta definición, la ciencia que estudia el pasado de la historia. Pero llega el momento, ajá, ciencia que estudia el pasado. ¿Y eso para qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve saber lo que pasó antes de mí? Por eso la definición de historia ya nada más se queda en esta parte. Ahora cambia la definición de historia. Es decir, la historia actualmente es
la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y hacer un futuro mejor. Es decir, la historia maneja todos los tiempos que podemos entender, presente, pasado y futuro. Maneja los tres tiempos en realización de actos. Es decir, la historia va a enfocarse en estudiar el pasado. Y si entiendes el pasado, lo estudias, lo aprendes, sabes de qué trata, sabes por qué actualmente entonces vives así, cuáles son las condiciones económicas del país, políticas, culturales, religiosas, por qué el país está con tal situación económica, por qué el mundo está actual en la situación económica, por qué mi familia, mi municipio y mi vida misma es así. Me sirve todo lo que estudié del pasado, todo lo que estudié, lo que pasó antes de mí, me sirve para que yo entienda cómo me siento el día de hoy. Y aún así, ahora sí, si ya entendí cómo me siento el día de hoy, puedo prever qué va a pasar mañana o pasado en un futuro cercano o lejano. Es decir, aprendo de mis errores, aprendo de mis consecuencias previas, sé por qué estoy así y trato de no cometer esos mismos errores para el futuro cercano. Por eso es importante la historia, porque es la única asignatura que te va a permitir pensar más allá de lo básico, de lo sencillo, de lo fácil. Fácil las demás asignaturas que te hacen cosas muy sencillas, pero realmente la historia en otro tiempo no era para cualquier persona. La historia en su importancia justamente radica en esta parte, en que únicamente la historia era para las clases sociales altas, la gente intelectual, las clases económicas poderosas, es decir, la gente que pensaba. Por eso la historia únicamente estaba destinada a aquellas personas que querían pensar más que los demás, que querían ser más listos que los demás, más inteligentes, más cultos, con mejor vocabulario, mejor argumentación, saber más qué decir, por qué pasó, qué tiene que ver con mi realidad. Y por eso es el problema de la historia para muchas personas. Por eso la historia a mucha gente no le gusta. Porque no les gusta pensar o no nos gusta pensar. Porque la historia, a diferencia de otras asignaturas, es la que más te tiene que obligar a pensar, a analizar las situaciones, las causas, consecuencias, los personajes, las posibilidades que existen y demás. Por eso precisamente se decía que la historia no es para todos. Por eso la historia les parecía aburrida a muchas personas, porque era aquellas personas que no querían pensar, no querían analizar, no querían razonar y únicamente les parecía aburrida y servían únicamente para recibir órdenes. A mí no me pongas a pensar, a mí dime qué hacer y nada más. Por eso mucha gente hasta la fecha les parece aburrida la historia, porque es personas que no les gusta pensar y que prefieren recibir órdenes, nada más. Pero no tienen esa capacidad de liderazgo, de conocimiento, de intelecto y de hacer más cosas que los demás inclusive, ¿no? Por eso la historia originalmente era pensada únicamente, los que van a estudiar historia, los que saben historia, son los que van a decidir la vida de los demás y dirigir al mundo, dirigir al país, dirigir al pueblo, porque son aquellas personas que están aquí pensando todo el tiempo. Esa es la importancia de la historia, porque te permite conocer mucho de muchas cosas, conocer de química, de pintura, de matemáticas, de antropología, de sociología, de psicología, de español, de la materia que ustedes gusten y manden. Por eso todas son, otra vez vuelvo a lo mismo que dije al inicio, hijas de la historia. Y como tal, entonces, esta es una definición importante de la historia. Historia es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y hacer un futuro mejor. La historia, la diferenciación que vamos a estar analizando en este momento es la siguiente, entonces. Hay dos palabras que ustedes han escuchado desde la primaria, desde hace muchísimo tiempo. Historia por un lado y prehistoria por otro. La diferencia entre uno y otro, ok. Cuando hablamos de prehistoria, cuando una palabra dice pre en algún lugar, prehistoria, prehispánico, preconcebido, lo que quedamos pre significa lo que algunos ya conocen, antes. Es decir, la prehistoria es antes de la historia entonces. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hubo algo que va a marcar una ruptura, un cambio, un parteaguas entre el antes y el después de la historia. Es decir, ¿yo cómo puedo saber que un acontecimiento es histórico o es prehistórico? La razón es esta. Hay un invento que el ser humano creó que va a diferenciar la prehistoria de la historia. Es decir, es el invento más importante en la humanidad hablando en fines históricos y educativos.
Algunos pueden pensar que si este invento es la rueda, no, no es la rueda. Pensarán que quizás es el fuego, tampoco es el fuego, que son importantes para otro tipo de situaciones, pero no para esto específicamente. Y el invento más importante que va a tener la humanidad para definir la historia con respecto a la prehistoria es la invención de la escritura. Cuando el hombre empieza a escribir, lo que sea, porque también en la historia vamos a analizar muchos tipos de escrituras distintas. Hay muchas escrituras. Nosotros quizá conocemos los libros normales con la escritura que ya conocemos, o la llamada historia de molde, ¿no? Libros de historia en general que tenemos, o de cualquier asignatura, pero esta es la escritura que nosotros identificamos, pero no nada más el único tipo de escritura que hay. La humanidad en toda su historia hace un montón de tipos de escritura: jeroglífica, cuneiforme, pictórica, nódica. Es decir, el hombre ha buscado un montón de formas de escritura distintas en cada época, en cada lugar, en cada región, en cada país, y escritura que no todo el mundo conoce o comprende, pero para estas personas les es significativa y les es útil y saben qué dice ahí. Y precisamente cuando el hombre empieza a escribir cualquier cosa y deja testimonio de cómo vivía, deja cualquier forma de escritura ahí, ok, ya no es prehistórico, porque para ejemplificar esto, todo lo prehistórico vamos a encontrar piedras, cuchillos pulidos, huesos tallados, vasijas, cosas que uno como historiador llega a sus lugares y dice, yo creo o supongo que esta piedra servía para cortar, para desgarrar, o esta vasija servía para tal cosa, pero nada más estoy suponiendo o interpretando de acuerdo a lo que yo conozco, pero en ningún lugar dice cómo vivían, qué hacían y qué utilizaban en ese momento. Pero ya cuando el hombre empieza a dibujar o a escribir o a pintar en las paredes, en las tablas, en la madera, en el hueso, en la piedra, ya no tengo yo que interpretar esta piedra para qué sirve o cómo creía que vivían yo estas personas. No, ahora ya tengo que descifrar la escritura de ese momento y ahora sí, ya sé para qué sirve tal o cual cosa. Es decir, este es el invento importante en la humanidad, la invención de la escritura. Y vamos a encontrar un montón de tipos de escritura distinta. Y cuando el hombre empieza a escribir, deja testimonio de cualquier cosa que ha hecho en su vida. Puede escribir ahora sí de matemáticas, de historia, de física, de química, pero todo lo que escribe el ser humano es historia. Las matemáticas son historia, el español es historia, la geografía es historia, porque lo hizo el ser humano y lo escribió. Por eso, el punto importante de esto es dar a entender y conocer y reconocer que todas las asignaturas que vamos a llevar en nuestra vida diaria, desde la escuela que entramos hasta el día que dejamos de estudiar, la más importante de todas es la historia, porque absorbe a todas las demás como tal. Y también otro punto que volvemos a regresar a lo que ya había dicho hace algunos minutos, que la historia se creó exclusivamente para la élite cultural, la élite social, la élite que pensaba. Es decir, la historia estaba creada únicamente para aquellos que querían pensar y saber más que los demás y tener esa capacidad de dirección de todos los demás. Y ahí nos damos cuenta, si a mí me gusta la historia, estoy capacitado para pensar, para analizar, para decidir, para hacer más cosas. Si no me gusta la historia, está bien, la historia no es para todos. Entonces seguiré recibiendo órdenes toda mi vida, no preguntaré, no cuestionaré, no leeré, no buscaré y me contentaré con seguir siendo casi como se dice popularmente del montón. Es decir, aquellas personas que no les gusta la historia y no conocen la historia, no les apasiona, está bien, no es para todos. Es infelizmente esto, que se quedarán en el montón de todas las demás personas. Y bueno, entonces, algo importante de la historia. Hay distintos tipos de historia también, o fuentes históricas, o ciencias auxiliares de la historia. Algunas de ellas, las fuentes históricas o las fuentes de la historia, son aquellas como es la fuente, es decir, de ahí sale el conocimiento o de ahí podemos tomar el conocimiento. Hay dos tipos de fuentes importantes, vamos a encontrar un montón de autores de esto. Fuentes materiales y fuentes inmateriales. Es decir, las fuentes materiales son todas aquellas cosas que podemos tocar. Si habláramos en términos de la computadora,
Estaríamos hablando del tipo del hardware y del software. Es decir, uno se encarga de la parte física, como el teclado, el monitor y demás, y otros son todos los programas que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí, que existen y que trabajamos con ellos inclusive. Y precisamente entonces, en estas fuentes históricas vamos a encontrar dos puntos muy sobresalientes o muy importantes. Las fuentes materiales son aquellas que son como, en este caso, los libros, los documentos, las constituciones, es decir, todas aquellas cosas que podemos ver, que podemos tocar y que son palpables y que podemos leer inclusive, ¿no? Pero hay otras cosas en la historia que no podemos tocar, como por ejemplo son las leyendas, las tradiciones, que también son parte de la historia, pero que estas han pasado de generación en generación de forma de tradición oral. Es decir, se hablan, se comentan los cuentos, canciones, cánticos, himnos, leyendas, historias, que muchas de estas las conocemos nosotros, historias de la familia, pero no las hemos leído jamás, no sabemos dónde están escritas, pero las conocemos y son parte de nosotros mismos entonces, ¿no? Y bueno, otro punto importante entonces de esto, de la historia, es decir, algo que nos va a dar la historia es saber quién soy, de dónde vengo, quién estuvo antes de mí, de dónde proviene mi familia, de dónde proviene mi historia familiar, y eso nos lo permite únicamente la historia. Un ejemplo de esto son las ciencias auxiliares de la historia. Una de ellas importante es la ciencia llamada heráldica. Es decir, escribimos, sería con H, H-E-R-A-L-D-I-C-A, heráldica. Y esta es la ciencia que se encarga de estudiar los escudos de las familias, los apellidos, el origen de dónde proviene tu escudo de familia, tu familia de qué parte salió el apellido, quién fue famoso, dónde salió, dónde vivió, qué hizo. Eso es lo que nos permite la heráldica, saber, porque yo creo que para todos, o sea, en el caso de todos ustedes tienen sus apellidos, y quizás solamente conocen a sus papás, sus abuelos y algunos de sus bisabuelos. Es decir, conocen a su familia dos, tres generaciones o cuatro hasta ahí. Que si habláramos en tiempo, esto estaría situándose unos casi 100, 120 años aproximadamente desde nuestro tatarabuelo hasta la fecha, si no es que hasta menos tiempo. Y aquí el punto entonces, ¿quién fue nuestra familia en el año de 1800, en la época de la independencia, 1810, en la Revolución Mexicana en 1910, en la época de la conquista? Es decir, ¿de dónde es nuestro apellido? ¿Quién fue nuestro tatarabuelo en cuarta, quinta generación hacia arriba? No sabemos. La mayor parte de las personas nos cuesta muchísimo trabajo el reconsiderar nuestra historia personal. Pensamos que la historia no sirve para nada. Y falso, la historia es la que más te sirve para conocer quién eres, de dónde provienes, qué costumbres te forman a tu familia, por qué vives ahí, por qué tu calle, tu colonia se llama así, tu calle, por qué se llama así, qué pasó ahí, qué características tiene, qué tipo de población vive ahí. Y en el caso de ustedes de la Secundaria Técnica 22 en Tejalpa, ¿qué características tiene la población de Tejalpa? Porque ha habido épocas en la historia reciente y no tan reciente que Tejalpa ha buscado separarse de Jutepec para nacer como otro municipio nuevo, pegado ahí. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué no se ha dado? ¿Qué características tiene la población de Tejalpa? ¿Qué características tiene la Secundaria 22, la población que la integra? Es decir, a donde quiera que volteamos, todo es historia, todo lo que hacemos es historia. Es decir, ya las clases pasadas que tuvieron el año pasado escolar ya es histórico, ya es historia. Y todos nosotros somos sujetos históricos. No necesitamos ser alguien como un Porfirio Díaz, un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, un Cristóbal Colón, un Hernán Cortés, tan famosos para decir que somos parte de la historia. En nuestra familia ya somos lo que se le llama microhistoria, la historia regional, la historia familiar, la historia de mi colonia. Por esto es importante el reconocer la historia como una piedra angular vital que nos permite saber y que nos permite separarnos de otros seres vivos, porque otros seres vivos no hacen historia como tal y no están conscientes de la historia que están generando. Por eso es importante, es decir, la historia, vuelvo a lo mismo, es la piedra angular de todas las demás materias. Sin historia no podemos concebir el conocimiento humano, el pensamiento, la inteligencia del hombre, el
qué interés tiene, porque otra forma, precisamente, otro punto importante de la historia. ¿Qué voy a dejar yo como historia a los que están atrás de mí? ¿Cómo me van a recordar a mí en los próximos 50 años o 100 años? Quizá ustedes se acuerdan a sus bisabuelos, pero y cuando ustedes sean bisabuelos, ¿quién se va a acordar de ustedes en su momento? ¿Qué vamos a hacer entonces para que no seamos olvidados en la memoria colectiva? Que no nos olvide la gente, nuestra familia. ¿Qué va a pasar cuando se muera la última persona que nos conoció, que nos reconoció y demás? ¿Qué le vamos a dejar al mundo como una aportación histórica, para que cuente que realmente vivimos, que sea algo digno de ser contado, narrado, escrito por nuestra familia y por las demás personas? ¿Qué están haciendo ustedes o qué está haciendo su familia para que seamos sujetos históricos importantes en este momento de la vida? ¿Qué estamos haciendo distinto para aportar a la humanidad para esto? Por lo pronto ustedes están en su segunda y secundaria, están ya muy cercanos relativamente hablando a una educación media y una educación superior unos años más. Y es buen momento para empezar a hacer conciencia de la cultura que estamos generando a los demás y para poder estudiar un poco más y no pasar de noche completamente la vida, la existencia o el universo mismo en general, ¿no? Para hacer conciencia de lo que estamos estudiando, por qué lo estamos estudiando y no nada más por cumplir tareas, trabajos y porque creo que lo merezco todo. Al contrario, les estás tocando una situación de vida muy interesante históricamente hablando, porque desde hace muchísimo tiempo que la humanidad no pasaba por una pandemia y en unos 30, 40 años más ustedes podrán narrar que fueron parte de esto. Y ya mucha gente ahorita está escribiendo libros, tomando fotografías sobre qué está pasando en el mundo, en Cuernavaca, en Jutepec, en Morelos, en el 2019, 2020 con respecto a la pandemia mundial, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo? Porque en unos años más, esto que estamos viviendo actualmente será un gran acontecimiento histórico en la humanidad. Dejando de lado si es bueno o es malo, qué ventajas o desventajas nos va a dejar. Es decir, la historia no se encarga de poner héroes o villanos. Y eso lo ponemos nosotros, como personas. Este fue bueno, esto fue malo, según mis intereses personales. La historia únicamente se dedica a ponernos a pensar. ¿Qué es lo más complicado del mundo? Poner a pensar a alguien. Porque a la gente no le gusta pensar, le gusta nada más recibir órdenes, no necesariamente obedecerlas, pero está acostumbrada a no pensar, a no ser líder, no pensar, no analizar. Por eso, volvemos a lo mismo, a mucha gente no le gusta la historia, porque le choca a la gente pensar, analizar y ser más listo que lo que ya era comúnmente. Y bueno, jóvenes, con esta parte, nada más esta pequeña reflexión de ideas de por qué es importante de mi historia de vida, qué voy a hacer yo en el futuro, cómo voy a aportarle conocimiento a los demás, voy a hacer cosas distintas entonces, ¿no? Y bueno, entonces estaremos trabajando de una forma similar mientras estemos en esta situación. Yo les estaré mandando algunos videos, sigan el canal de su servidor, su maestro, para que sepan cuándo les llega notificación a los videos, puedan ver el seguimiento de las clases, sigan en contacto por WhatsApp, por Classroom, por este canal de YouTube, suscríbanse si gustan para que les lleguen las notificaciones de cuando yo les subo un video para la clase de la nueva semana. Como les dije al inicio, un placer trabajar con ustedes, esperemos vernos en poco tiempo ya presencialmente en la secundaria 22 y gracias por todo y estamos en contacto. Nos vemos y que estén muy bien.